la parte más importante del estudio, que es la parte donde cada uno de ustedes puede participar. Podemos hacer un repaso de lo que hemos estudiado. Y entonces para esto llamamos también a los niños. Ahí, no sé, entonces ya la vi a Hannah por ahí. No sé si está también la hermana Marjorie con su hijo Steven. Y entonces a todos los niños que tengan allí en la casa, los invitamos a hacer este repaso todos juntos. Teníamos para comenzar allí una actividad para completar la cita. Vamos a ir leyendo la oración y una vez que terminamos la oración, entonces ahí decimos la palabra. ¿Okay? Esta cita proviene del Salmo 48:2 y nos dice allí, la de Sión parecía decir en su orgullo, ¿la qué de Sión? A ver. La hija. Hermana Gladys, le vamos a dar, por si usted tiene la respuesta ahí, el turno. ¿No? ¿Hannah? ¿Hannah pudieron hacer allí la actividad? ¿Qué palabra debería ir ahí? ¿La qué de Sión? Sé que les mandé con poco tiempo de anticipación en los ejercicios esta semana, así que bueno. Vamos a ir completando si no lo han podido hacer. La hija de Sión parecía decir en su orgullo, estoy sentada y no veré dolor. Estoy Reina. sentada. Reina. Muy bien, reina. Y no veré dolor. Porque era tan preciosa entonces y se consideraba tan segura del favor de él. ¿Favor del qué? Cielo. Del cielo. Muy bien, hermana Marta. Hermana Marta, ella hizo la tarea. Me encanta la Como disfruto. cuando siglos antes. Muy bien, hermana. Sí. Creo que hoy va a ser la única voluntaria porque los demás me parece que no han tenido tiempo. Como cuando siglos antes el poeta de la realeza cantaba. De hermosa perspectiva, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. de Sión. Amén. La ciudad del gran Rey. El gran amén, rey. del gran rey. Muy bien. Entonces, esta era la cita que teníamos porque se veía un paisaje espléndido. Entonces viene la pregunta 2. ¿Qué sentían los israelitas al contemplar esos magníficos edificios del templo? Habían dos emociones que ellos sentían, que hacían que se estremecieran, que temblaran de dos cosas. Gozo y admiración. Muy bien, de gozo y admiración. Esas eran las dos emociones que ellos sentían cuando veían esos grandes edificios del templo. Entonces aquí están las respuestas bien resaltadas. Reina, cielo. Sigue Rey. la próxima. La próxima es una opción múltiple. Recordamos recién que el pueblo cuando miraba ese paisaje tan hermoso sentía gozo y admiración. Pero en ese momento, Jesús, primera pregunta de la opción múltiple, ¿sentía lo mismo que el pueblo, gozo y admiración? No. Al mirar No. esa escena. No. No. Muy bien. Respuesta no. Acá tenemos que poner el tilde.
B. En medio del regocijo universal de la entrada triunfal, estaban todos gozosos, alegres por la entrada triunfal, el Redentor del mundo, Sí. y ahí tenemos varias opciones, las termino de leer y elegimos, ¿ok? Primera opción, se sintió abrumado por un dolor repentino y misterioso. No. Esa sería la primera opción. Segunda, lloró de intensa e irreprimible agonía. Sí. Y la tercera opción es que vivenció las dos anteriores. Es decir, Vivenció abrumado las dos por un dolor anteriores. repentino. ¿Sí? Vivenció ¿Cuál las sería? dos anteriores. Venció las dos anteriores. Muy bien, Todas las muy interiores. bien. Un dolor repentino, misterioso, que lo llevó justamente a llorar con Y él una lloró. agonía intensa Intensa y irreprimible. Lloró. e irreprimible. Sí. Muy bien. Ahora vamos a la última pregunta. Recordamos que debemos aguardar hasta que yo lea todo para que entonces podamos elegir sabiendo qué es lo que estamos eligiendo. ¿Ok? ¿Por qué lloraba Jesús? Y ahí tenemos tres opciones. Primero, porque los fariseos quisieron acallar a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando les dijo, si estos se callaran, las piedras hablarían? Ujú. Jesús lloraba porque los fariseos quisieron acallar a sus discípulos. Terminamos de leer y elegimos. Segunda opción, lloraba por sí mismo, pues sería llevado como cordero al matadero. Segunda opción. Y tercera opción, lloraba por los millares condenados de Jerusalén. ¿Cuál de estas tres es la opción correcta? La tercera opción. Muy bien, hermana Janet. Familiares de Jerusalén. Ujú. Exacto, Familiares de Jerusalén. exacto. No lloraba por sí mismo, Sí. ni porque acallaran a los discípulos, sino por los millares condenados De Jerusalén. Jerusalén. de Jerusalén. Sí, por la dureza Habíamos destacado. y la Sí, ceguera. hermana. Por la dureza de su corazón y su ceguera. Exacto. Por eso iban a ser destruidos, ¿no? Y Jesús, aunque tenía el Calvario ante su vista, no lloraba por sí mismo. Era Ujú. tan abnegado, tan entregado por la humanidad, que no sufría por sí mismo. Aquí tenemos entonces las respuestas resaltadas y resueltas. Continuamos. Y finalmente tenemos esta cita. Tenemos este texto que realmente hace agonizar el corazón cuando uno lo lee. Se siente la tristeza de Cristo al pronunciar estas palabras. Estas palabras que se encuentran en Lucas 19, 42 al 44. Aquí en la parte de abajo tenemos muchas vasijas y en cada vasija hay una palabra. Nosotros lo que debíamos hacer era completar este texto con las palabras que estaban allí en la vasija. Vamos entonces a ir leyendo y a medida que terminemos de leer la frase, damos lugar a que se diga la palabra. ¿Ok? Esperemos entonces a que se termine de leer cada frase. Comienza diciendo, oh, si hubieras conocido aún tú, a lo menos en este tu día, lo que toca a tú, hermana Marjoris, lo que toca A a tu tu paz. a tu paz. Amén. Paz. Y ahora le pedimos a la hermana Marta, Sí, pero ahora está encubierto a tus
tus ojos, ¿Va a terminar todo? ¿O hasta ahí? Hasta tus, porque ahí A tus termina la ojos. oración. Ok, tus pero ojos. ahora está encubierto a tus ojos. Muy bien, hermana Marta, gracias. Hermana Doris, ¿está con Sí. ganas de completar? Sí. Le vamos a dar la siguiente. Porque vendrán días sobre ti que tus abrirán trincheras a tu alrededor. ¿Tus qué abrirán trincheras? Aquí ya completamos. ¿Cuál es con la paz, pregunta? ojos. A tus ojos es esta. Nos Porque quedan varias vendrán- opciones. Porque vendrán días sobre ti que tus piedras, tus enemigos, tus hijos, tu visitación o tu suelo. Enemigos, tus ¿Cuáles enemigos, abrirán trincheras? tus enemigos. Amén, enemigos. Enemigos. Muy bien. Seguimos, le pedimos ahora a ver algún voluntario para no pedirle a alguien que no haya podido hacerlo. Hermana Gladys. Todos los demás esperamos a que la hermana Gladys diga, por favor, así le damos lugar a ella. Entonces tus enemigos abrirán trincheras a tu alrededor y te pondrán cerco. Y de todas partes te pondrán en estrecho. Y te derribarán tenemos las opciones, te derribarán al piedra, al hijos, al visitación o al suelo. Al suelo. Al Amén. suelo. Muy bien. Amén. Tachamos acá suelo también. Y siguiente, hermana Janet. Y a tus dentro de ti. Nos quedan a tus piedra, a tus hijos o a tus visitación. Hijos. Hermana Hijos. Janet, ¿está por ahí o se fue? Ay, Hijos. y a tus hijos. Amén. Muy bien, y a tus hijos. Hijos. Yes. Y le damos la última a la hermana Marta. A tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti sobre Piedra. Piedra Bien, sobre piedra sobre. piedra. Que no sea destruido. Muy bien. Sobre esta. ¿Y el pastor Ventura o la hermanita Hanna, por si está por ahí? La última. No es que Por cuanto no la conociste, que no sabe esta pregunta. le damos lugar, recordemos los Voy a demás. contestar la mía, güey. Hagamos silencio cuando le damos a otro Ok. para que no se superponga. Ok. A ver, hermanita Hanna, Visitación, ven. ¿está por allá? ven. Muy Aquí bien. está. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Perfecto. Visitación. Acá ya hemos resuelto todas. Tenemos todas las palabras escritas allí. Y habíamos dado también esta última consigna Gracias, papá. por si entonces algún niño o adulto se animaba a dibujar la entrada triunfal en Jerusalén. Tenemos acá este marco bien alusivo con hojas de palma. ¿Alguien se animó a intentar hacer un gráfico, aunque sea sencillo? Yo no, hermana, yo no soy buena dibujante. Enseñarlo. Bueno, ¿y Hannah o Steven se animaron? Aunque sea algo sencillito. Sí, ven. No sé si la hermana Marjorie seguirá por ahí. Bueno, No sé por qué nos mira. la próxima me va a tocar dibujar para inspirarlos porque se ve que si no los niños no se animan. Muy bien, hemos terminado entonces con nuestro repaso. Yo lo hice, Vamos a hermano. proseguir Yo, ahora. hermana. Yo hice. Ah, muy mi bien, niño hermana. Me hizo el dibujito, A ver, pero no muéstrenos. puedo enfocarlo. Yeah. No tengo problemas.
Pero Si lo coloca póngalo allí en la delante de pantalla. su rostro, digamos, Sí, yo lo hago y así, no sé qué es lo que pasa. Póngalo si lo al coloca frente que allí, se lo vamos a mira. ver, Tengo problemas Gloria. con así. eso. Si quiere, mándemelo a mí por WhatsApp y yo lo coloco ahí Oh, rapidito. ok, pastor. Está bien, pastor. Ahí se está Él viendo, a ver. y José lo hicieron. ¡Ay, qué Sí, bonito! estaba un poco celoso. Muy- No, tú me dijiste a mí, no. Bueno, porque habían mandado otro donde era de colorear, entonces puse a uno, hacía el que coloreara uno y el otro en la de blanco, él hizo el dibujito. Yo se lo mando, Muchas pastor. gracias, hermana. Sí, a la orden. Muy bien. Gracias. Bueno, Ok. muchas gracias por la participación y por inspirar a todos a dibujar. Amén. Yo Bueno, no salgo. ahora entonces vamos a pasar a la historia. Vamos a seguir con esta parte donde repasamos la segunda parte que ya habíamos comenzado sobre las ediciones del conflicto de los siglos. Este era en resumen la situación. Había habido una primera edición, luego 3 ediciones más que no se van a analizar en el libro que comentamos de Vance Ferrell, porque no son el conflicto de los siglos como libro en sí, sino parte de la colección El Gran Conflicto. Y después hubieron algunos que tuvieron cambios de diferentes magnitudes. Ya vamos a ir de diferentes tipos. Vamos a ir mencionando uno por uno y aclarando bien. Hoy vamos a comenzar haciendo un breve resumen sobre la primera edición de 1858. El título de esta primera edición era Dones Espirituales o Spiritual Gifts, volumen 1. O bien también se titulaba The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Es decir, la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Originalmente tenía solamente 219 páginas. Fue publicada por James White en la imprenta de Battle Creek en Michigan. De hecho, nos aclara aquí Vance Ferrell que todas las ediciones anteriores a 1911 se imprimieron en Battle Creek. ¿Apéndices tenía? No. Era simplemente la primera impresión y no tenía ningún apéndice, solo el texto en sí. Aquí vamos a ver algunas imágenes de esta primera edición. Acá vemos que el prefacio fue escrito por James White mismo. ¿Ok? Y acá en realidad tenemos la portada original de este volumen de dones espirituales, Spiritual Gifts, y el título que acabamos de decir, ¿no? De 1858. Recordemos que solamente tenía 219 páginas. Era bien cortito. Luego mencionamos muy rápidamente estos 3 ejemplares, porque como podemos ver, no terminaron siendo el conflicto de los siglos como libro en sí, sino que de 1870 llegaría a ser luego Patriarcas y Profetas, y de 1877, no lo dice aquí Vance Ferrell a los títulos de estos dos, pero podemos deducir por el tema que llegarían a ser parte del deseado de todas las gentes. Porque en primero, de 1877, tenemos la vida de Cristo
desde su nacimiento hasta su entrada triunfal en Jerusalén. Y luego en este de 1878, las escenas finales de la vida de Cristo en la tierra. Y bueno, sabemos que todos estos contenidos se encuentran en el deseado de todas las gentes. Así que muy probablemente todo esto luego llegó a ser parte del deseado de todas las gentes. Por eso es que estos, si bien son Great Controversy, no se analizan en ese libro, porque en ese libro se dedica más que nada al libro El conflicto de los siglos. Ahí tenemos más información luego para leerlo nosotros mismos. Pasamos entonces a la siguiente edición que nos interesa. Tenemos entonces la de 1858 y la siguiente que tiene que ver ya con el libro es la de 1884. Titulada Spirit of Prophecy, volumen 4, o Espíritu de Profecía, volumen 4. Ese era el primer título. O bien, The Great Controversy Between Christ and Satan. From the Destruction of Jerusalem to the End of the Controversy. La gran controversia entre Cristo y Satanás, desde la destrucción de Jerusalén hasta el fin de la controversia. Ya este libro tenía 506 páginas, no 219 como tenía el anterior, 506, más del doble. Y es al que hoy nos referimos como la gran controversia de 1884. ¿Tenía ilustraciones? Bueno, originalmente no, pero luego, poco después de la publicación de este volumen, se imprimió una edición de suscripción o una edición de colportaje para difusión al público, digamos, ¿no? Y este sí incluía ilustraciones. De esta edición de 1884 se hicieron 10 tiradas entre 1884 y 1887. Algunas de ellas fueron numeradas como tales en la página del copyright junto a la fecha de impresión. Entonces, ¿este libro tenía apéndice? Sí, ya tenía algo similar a un apéndice, porque el texto se reescribió por completo para esta edición y se añadió por primera vez un apéndice. Recordemos que los apéndices no fueron escritos por Elena de White, sino que se los añadieron los publicadores para ayudar entonces a validar esa información que se daba en el texto. Índices tenía, todavía no. ¿Y quiénes publicaron esta edición de 1884? Tanto en la Review como en la Pacific Press. Y bueno, entonces, hoy ya, para no saturarlos con demasiada información, llegamos hasta aquí con nuestro estudio sobre las ediciones del conflicto. Una pregunta. Recordamos entonces. Sí, pastor. ¿Qué significa eso de que de esta edición de 1884 se hicieron 10 tiradas? Entre 1884 y 1880. ¿Qué significa eso de tiradas? Supongo que se refiere a cuando se imprime una cierta cantidad de libros, luego se agotan, se vuelve a imprimir otra tirada, una tanda, una tirada. Comúnmente cuando se agota se vuelve a hacer una nueva tirada. Como una Entonces se vendió bien. Sí. Sí, me imaginé eso también, pero quería estar seguro de eso de tiradas. Ok. Sí, hasta 1887 y luego ya para la próxima ocasión vamos a ver qué sucedió luego. Ya en 1888, allí tenemos la próxima edición.
Muy bien, por hoy llegamos hasta aquí. Continuamos entonces, sigamos estudiando el libro El conflicto de los siglos. Ese es el problema, que no lo tenemos. Aquí en pantalla, hermana, se puede ver y entonces lo vamos a ir escuchando a medida que lo leamos. ¿Ok? Lo difícil es cuando tienen que hacer las actividades y no lo tienen. Por esa razón yo les envío esta misma presentación que les estoy leyendo aquí, para que entonces junto con la presentación tengan la actividad y lo puedan hacer. ¿Sí? Si no lo tienen en la mano en papel, pueden leer la presentación en letra bien grande, imprimen la presentación, imprimen las actividades y lo van completando. ¿Ok? Así que ahora no hay ningún problema porque lo vamos a ir leyendo todos juntos. Ante los ojos de Jesús se abría la historia de más de 1000 años de favor especial y cuidado vigilante de Dios, manifestados al pueblo elegido. Y ahí comienzan una secuencia de descripciones. Todas las cosas que habían sucedido allí, en ese lugar. Tenemos unas cuantos allí, 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 allí sucedió tal cosa. ¿Qué cosas habían sucedido allí? Primero, allí estaba el monte Moria, donde el hijo de la promesa, cual víctima que no ofreció resistencia, había sido atado al altar, emblema de la ofrenda del Hijo de Dios. Estamos haciendo referencia entonces a Isaac, que cuando su padre le dijo, su padre Abraham le dijo que el cordero debía ser él mansamente aceptó ser sacrificado en ese altar. Y esto es un emblema de la ofrenda del Hijo de Dios, que también mansamente, en este caso no aceptó, sino que se ofreció para estar allí en ese altar. Se ofreció por la humanidad. Allí, segundo allí, se había confirmado el pacto de bendición, la gloriosa promesa mesiánica, o como nos dice acá, promesa de un Mesías, la gloriosa promesa mesiánica al Padre de los fieles. ¿A quién se refiere el Padre de los fieles? ¿Quién es el Padre de la fe? Abraham. Abraham, muy bien. Se había confirmado el pacto de bendición, la promesa mesiánica a Abraham, el padre de los fieles. Allí, las llamas del sacrificio que ascendían al cielo desde la era de Ornán habían desviado la espada del ángel destructor. Acá tenemos una referencia a lo sucedido en Primera de Crónicas 21. Habían desviado la espada del ángel destructor, símbolo apropiado del sacrificio y la mediación del Salvador por los hombres culpables. Si mal no recuerdo, lo que había sucedido es que la ira de Dios había descendido sobre el pueblo porque David había contado, había hecho ese censo. Corríjanme si me equivoco, por favor, pero según lo que recuerdo, esto era lo que había sucedido y entonces tuvieron que implorar, suplicar. David imploró que el castigo cayera sobre él. Y allí entonces habían unos bueyes, hicieron unos sacrificios allí en la era de Ornán.
y entonces se detuvo esa mortandad mediante ese sacrificio. Allí entonces también, bueno, nos dice acá antes del próximo allí, Jerusalén había sido honrada por Dios por encima de toda la tierra. El Señor había escogido a Sión, la había deseado por habitación suya. Qué privilegio que se le había dado a Jerusalén, de ser el lugar donde Dios eligió habitar. Allí, durante siglos, los santos profetas habían anunciado sus mensajes de advertencia. Allí, los sacerdotes habían agitado sus incensarios y la nube de incienso con las oraciones de los adoradores había ascendido ante Dios. Allí se había ofrecido diariamente la sangre de corderos degollados que señalaba hacia el Cordero de Dios. Aquí en el original nos dice slain, que literalmente se traduce como degollados. Quizá para suavizarlo un poquito más, se puede poner sacrificado, inmolado. Pero esto era lo que realmente era lo que se hacía con esos corderos, ¿no? Y esto señalaba al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Allí Jehová había revelado su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Qué hermoso, ¿no? La Shekinah, la presencia de Dios que brillaba sobre el propiciatorio. Allí también descansaba la base de aquella escalera mística que unía la tierra con el cielo, escalera por la que descendían y ascendían los ángeles de Dios, que abría al mundo el camino hacia el lugar santísimo. ¿Qué historia nos hace referencia a esto? Esta escalera había sido un sueño, ¿se acuerdan? De Jacob, cuando estaba huyendo de su casa, y entonces allí tuvo ese sueño, esa escalera. ¿A quién representaba esa escalera? ¿Quién es la escalera que Cristo. une la humanidad con el cielo? Cristo Jesús. Cristo. Muy bien, Cristo Jesús. La parte superior de esa escalera, para poder tocar el cielo, implica que Cristo es 100% Dios. Amén. Y para poder tocar la tierra, esa parte inferior de la escalera, debe ser 100% humano, según nuestra propia semejanza. Debe tener nuestra naturaleza tendiente al mal. De lo contrario, esa escalera no tocaría el piso. Entonces, cualquiera de los dos lados, esa escalera pierde su efectividad. Así es. Si no toca el suelo, no podemos subirnos a ella. No podemos acceder a ella. Y si toca el suelo, pero no llega hasta el cielo, de poco nos sirve poder subir por esa escalera que finalmente no nos llevaría a destino. Al cielo, no. Entonces aquí viene algo que es importante entenderlo bien, ¿no? Si Israel, como nación, hubiera conservado su lealtad al cielo, Jerusalén habría permanecido para siempre como elegida de Dios. Sí. Entonces, ¿cuál era la condición para que Jerusalén
fuese siempre como nación elegida de Dios. Es decir, que como teocracia, como nación, ellos pudiesen permanecer como siendo elegidos. ¿Qué hubiese necesitado hacer? Obedecer, no lo hicieron. Amén. Conservar, nos dice aquí, su lealtad al cielo. Así es. Si lo hubiesen hecho, sí, hermana. Sí, tenían que no haber apostatado. Porque eso fue lo Así que es. hicieron. Exactamente. Pero ellos no conservaron su lealtad al cielo. Entonces, como nación, fueron desechados. Pero debemos también entender que de allí salió un remanente. Y por eso es que después en Romanos 11 se nos dice también, ¿ha sido desechado el pueblo de Dios? En ninguna manera. ¿Sí? El pueblo de Israel, como nación, como teocracia, no pudo continuar siendo el elegido. Pero el pueblo de Dios como tal tampoco fue desechado, porque de allí salió el remanente. Tenemos ahí en el libro de Hechos un poco mejor, más en detalle esta explicación. ¿Sí? Pero es importante saber que si bien se cumplió el pacto perpetuo en la simiente de Cristo y en ese remanente, como nación, como teocracia, ellos fueron desechados. Pero la historia de ese pueblo favorecido, era un registro de reincidencia y rebelión. O aquí nos pone apostasía y rebelión. La palabra original es backsliding. La idea de una persona que todo el tiempo resbala hacia atrás, ¿no? Sería literalmente backsliding. Por eso reincidencia también es una buena forma de expresarlo, ¿no? O apostasía. Es todo el tiempo estar retrocediendo, volviendo para atrás, ¿no? Como nos dice allí Hebreos, si retrocediere, no agradará a mi alma. A Dios no le agrada que nosotros obedezcamos, avancemos y luego volvamos hacia atrás. La parte del avance sí, está bien, pero debemos permanecer allí y no volver hacia atrás, reincidir o apostatar. Y esta fue la historia del pueblo favorecido. Reincidencia y rebelión, apostasía y rebelión. Se habían resistido a la gracia del cielo, habían abusado de sus privilegios y menospreciado sus oportunidades. Teniendo un privilegio que otras naciones no tenían, habían sido más rebeldes que esas otras naciones. Que teniendo la misma luz que ellos tenían, hubiesen sido menos rebeldes. Se nos decía en varias ocasiones en la Biblia que las naciones paganas, teniendo la luz que ellos tuvieron, hubiesen sido más obedientes. Y a pesar de que Israel se había burlado de los mensajeros de Dios y menospreciado sus palabras y abusado de sus profetas, aún así, él con mayúscula, Dios, se había manifestado a ellos como el Señor Dios, misericordioso y clemente, paciente y abundante en bondad y en verdad.
O aquí nos dice la versión más clásica, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras Y y tarde grande en misericordia misericordia. y en fidelidad. Ujú. A pesar de que ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, los menospreciaban, a pesar de eso Dios había sido paciente, compasivo, clemente, abundante o grande en misericordia, en bondad y verdad. Ujú. Y a pesar de los repetidos rechazos, su misericordia había persistido en sus súplicas. Qué hermosa esta personificación, ¿no? La Ujú. misericordia de Dios había seguido suplicando. Había tenido mucha paciencia Dios con este pueblo. Así era. Es la misma paciencia, hermanos, que Dios tiene Para con el pueblo nosotros. adventista Ujú. y que Dios tiene con los que profesan también Amén. conocer y servir a Dios. Con un amor más compasivo que el de un padre por el hijo de sus cuidados, Dios había enviado a ellos por medio de sus mensajeros, levantándose a tiempo, nos dice acá, o madrugando para enviarle estos mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su... Pero cuando la protesta, la súplica y la reprensión habían fracasado en repetidas veces, Él les envió el mejor don del cielo. Es más, derramó todo el cielo en ese solo don. Qué hermoso, hermano. En el momento de más oscuridad, esto se nos dice en la introducción del deseado de todas las gentes. Cuando todos estaban esperando, Satanás estaba esperando que Dios destruyese ya a ese pueblo, que había sido tan rebelde y que estaban el mundo en general sumido en la miseria y en la corrupción más grande que jamás se hubiese visto hasta ese entonces. Quizá exceptuando por el estado del mundo antes del diluvio, ¿no? Pero habían caído en una bajeza, en una inmoralidad tal que ya Satanás estaba diciendo, ahí está, ya se terminó. Y ahora voy a poder demostrar que Dios es un tirano y que sus leyes no se pueden cumplir. Porque miren, el pueblo de Dios, cómo se está comportando. Ni ellos pueden guardar la ley de Dios. Ujú. Pero ahí fue que les dio la mayor muestra de compasión, de amor y de entrega. Les mandó el mejor don del cielo. Derramó, es más, todo el cielo en ese solo don. Ese don con mayúscula. El mismo Hijo de Dios fue enviado a exhortar a la ciudad impenitente. El mismo Hijo de Dios. Todo el cielo derramado en un don. Y miren, aquí fue que Cristo se hizo hombre, pero Cristo mismo ya había estado haciendo tanto también por el pueblo. Porque en primer lugar,
Era Cristo quien había sacado a Israel de Egipto como a una buena vid. Su propia mano, la mano de Cristo, había arrojado a los paganos delante de ella. La había plantado en un monte muy fructífero. Su cuidado vigilante la había rodeado. Sus siervos habían sido enviados para cuidarla. ¿Quiénes eran esos siervos que Cristo envió para cuidar a esta vid que representaba a Israel? Eran los profetas, los mensajeros que él le mandaba para que le dieran mensajes del cielo. Y Cristo mismo había sacado a Israel de Egipto. Le había dado un lugar especial. Había arrojado a los paganos, porque eran naciones impías, ya sin arrepentimiento. Y le había dado un lugar a su pueblo para que fuese un ejemplo de rectitud ante las naciones, para que testificaran de Jehová de los ejércitos ante las naciones. Y la había cuidado. ¿Qué más se ha podido hacer a mi viña?, exclama él, que yo no haya hecho en ella. Aunque cuando él esperó que produjese uvas buenas, uvas que merezcan llamarse uvas realmente, produjo en realidad uvas silvestres. Esas uvas agrias son incomibles, casi ni merecen llamarse uvas. Produjo uvas silvestres, agrias, no esas uvas dulces por las que él estuvo trabajando. Sin embargo, con una esperanza aún anhelante de que fructificara, vino en persona a su viña. Por si acaso pudiera ser salvada de la destrucción. Cavó alrededor de su viña, la podó y la cuidó. No desfalleció o fue incansable en sus esfuerzos por salvar esta vid plantada por él. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Vamos a ver en la siguiente presentación qué sucedió. Pero él nos hace esta pregunta: ¿qué más se ha podido hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Había quedado alguna cosa por hacer, algún esfuerzo por hacer para que su pueblo diese uvas buenas? ¿Había algo más que él hubiese podido hacer? Yo creo que ya había hecho todo. Ya había hecho todo. Todo. Amén. Jerusalén. Ya no quedaba nada, Por hacer. nada que él hubiese podido intentar. Agotó todos los recursos. Sí. Como si fuese poco mandarle siervo tras siervo y que ellos se burlaran, los mataran. Fue Bien. en persona a su viña y la cuidó personalmente. Estuvo allí 3 años y medio de ministerio y antes toda una vida humilde, sencilla, sufriente. Ya vamos a seguir viendo de qué manera se cumplió esto, ¿no? De que él cuidó de su viña. Vamos a ver en los siguientes párrafos. No sé, hermanos, si alguien quiere
añadir algo, destacar algo, hacer alguna pregunta. No sé si nosotros estamos entendiendo el valor de lo que se está diciendo aquí. Yo sí. Qué bueno, porque tiene un significado muy enorme. Sí. Me hace pensar en lo que dice el apóstol Pablo, que vamos a ver el sábado, de la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. No sé, a veces pienso que yo personalmente tendría que orar más para poder valorar el enorme amor que Dios tiene, que Dios tuvo para este pueblo. Es bastante inmenso su amor hacia Jerusalén. Y si así fue para Jerusalén, ese mismo amor, esa misma intensidad, es también para nosotros. Cuidemos, hermanos, de no menospreciar el valor del cuidado que Dios tiene para cada uno de ustedes. Les cuento esto como en forma de testimonio, no porque yo sea mejor. Como dice Pablo, soy un abortivo. Habían días atrás que me levantaba muy agradecido a Dios porque estaba vivo. Eso tenía un valor tremendo en mi vida. Me levantaba y decía, estoy vivo, pero con ese gran deseo de ir a Él y decirle gracias porque estoy vivo. Porque siempre me pongo a pensar que muchas personas se acuestan y nunca se levantan. Amén. Y yo digo, wow, yo me levanté, mi esposa está viva, mis hijos están vivos y era algo muy bonito que yo sentía que estar vivo. Y me hizo recordar ahorita que la hermana Gabriela iba leyendo el cuidado que Dios tiene para mi familia, para mis hijos y mi esposa, para mí, para mis hermanos en Cristo, mis hermanos carnales. Es una enorme bendición, hermano. Amén. Wow, vivo los hermanos. Ya que aquí en este lugar, no sé, aquí donde estamos es pequeño, pero aquí traen muchos muertos. Gente que se fue de aquí para Estados Unidos y ahora regresan a este pueblo muertos, pero también mueren de aquí. Hace como una semana atrás tuvimos un señor que se murió. Constantemente está muriendo la gente aquí y a mí me llama eso mucho la atención, porque constantemente hay velorios. Es algo muy triste, pero qué bueno el cuidado que Dios tiene para nosotros. Qué bueno. Amén. Amén, amén. Eso es así. Y también el privilegio de poder conocer a Dios para poder tener la vida eterna. Porque incluso siendo que un justo le toque morir también esta primera muerte, ¿no? De delante de la aflicción es quitado el justo. Es simplemente descansar hasta la mañana de la resurrección. Incluso para el justo, hasta morir, se puede extrañar a esa persona, pero se puede tener la paz de que está descansando en Cristo, ¿no? Y el mundo lamentablemente no puede tener esa paz, a menos que nosotros vayamos y les hablemos de ese don que se derramó, en el cual se derramó todo el cielo, y que se aferren a él. Y entonces puedan tener vida en él. Hay dos sentidos en el que creo que este don del cielo nos da una vida, la vida eterna,
y el sentido de vivir que podemos tener ahora, la paz, la felicidad, que sin Él no la podríamos tener. Ujú. Sin él nada, Sin Él nada somos realmente. nada. Qué compasivo el amor del Padre. Más compasivo, nos dice aquí, que el de un padre por el hijo de sus cuidados. Dios madrugó para enviar sus mensajeros. Y luego, cuando nada de eso funcionó, vino Él en persona, Cristo mismo en persona. Realmente no podía hacer más, como hace aquí esta pregunta. ¿Qué más se ha podido hacer a mi viña? Exclama Él, que yo no haya hecho en ella. Y esto, hermanos, es muy fuerte si entendemos que hay un paralelo entre nosotros como pueblo adventista y ellos como pueblo de Israel. Ujú. Nosotros, hermanos, hemos recibido privilegios como pueblo. Y sin embargo, ¿cuál ha sido nuestro registro? Reincidencia y rebelión. ¿Podríamos todos como iglesia, como corporación, haber permanecido para siempre como elegidos de Dios? Sí. Si hubiésemos conservado la lealtad al cielo, así podría haber sido. Ujú. Pero lamentablemente tuvimos una historia de reincidencia y rebelión. Y ahora de allí debe salir un remanente. A través, si no fuera por ese remanente, seríamos como Sodoma. Sí. Pero hay un remanente. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y a causa de ese remanente, no somos Sodoma. Y nos hemos burlado, hemos pecado, hemos menospreciado las palabras de los profetas. Y Dios tuvo misericordia a pesar de todo. Amén. Y nos envió un mensaje especial. Nos llamó a fijar nuestra mirada en ese don que derramó el cielo. Para que al contemplar este don pudiésemos ser justificados, pudiésemos tener su justicia y entonces poder producir uvas. Pero hemos producido uvas silvestres, hermanos. Nuestro carácter es uva dulce o uva silvestre. Ujú. El vino en persona cavó, no desfalleció. ¿Y nosotros qué frutos estamos dando, hermanos? Es un llamado también. Oh, sí. Estamos a la altura de nuestra sagrada vocación, de nuestro sagrado llamado. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que podamos, como decía también el pastor recién, agradecer por cada cosa que podamos tener. El aire que respiramos, el alimento que tenemos en nuestra mesa, el Ujú. agua, el sol, cada cosa, la vida, todo eso fue comprado por este don. Amén. Junto con este don
vienen todas esas cosas. Si no fuese por Él, hermanos, si no fuese por Cristo, nosotros ya no existiríamos. El mundo ya no existiría, estaríamos todos destruidos. No respiraríamos, no viviríamos. Hay una cita del Espíritu de Profecía donde se nos dice que hasta incluso el alimento que tenemos en nuestra mesa llega a ser sagrado cuando nos damos cuenta que a través del sacrificio de Cristo podemos tener ese alimento. Así es. Así es. A través Por de eso él. es que también es importante poder agradecer, estar vivo, tener ese alimento, el aire. Los dones físicos sencillos también debemos agradecerlos tanto como la salvación y los dones espirituales. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanita. Amén. 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 Bueno, Me hizo pensar por unos momentos lo que usted estaba hablando, hermana. Tenemos bien, que ser hermana. agradecidos con nuestro Dios por Amén. todas sus bondades, por su amor, por su misericordia que tiene por cada una de nosotros, hermano. Así es. Dios nos ama y tenemos que aprender a amarlo a Él también. Amén. Amén. Ven, Amén. ha sido un estudio muy bonito. Nos ha puesto a pensar a todos Amén. en todas Sí, las cosas que tenemos, ¿verdad? sí. En verdad que son una bendición de parte de Dios. Y sería injusto de parte de nosotros desvalorar lo que Dios hace por nosotros. Así que vamos a cantar el